Tiene la palabra la señora convencional por Córdoba, Beatriz Reicher, Partido Justicialista. Presidente, la Constitución como construcción colectiva en un momento histórico dado debe ser síntesis de una realidad psicosociocultural en la que como marco jurídico de las relaciones sociales y económicas de la sociedad de la que emerge, debe estar en función armónica con la propia historia y en armonía también con lo más avanzado a nivel del conjunto de las naciones del mundo en materia jurídica. Por ello debe contemplar la situación del ser humano tomado en forma individual como formando parte de las asociaciones libres. Yo no voy a hacer un análisis de amparo y habeas corpus desde el punto de vista jurídico, pues hay muchos y buenos abogados en este recinto. Quizás llevada por mi sesgo profesional de psicóloga, diré que desde el punto de vista psicológico, la autoridad como fenómeno comienza desde muy temprano a vivenciarse socialmente en el grupo familiar. Las identificaciones en los grupos familiares con la autoridad y con la ley comienzan con los padres, que son los principales vehiculizadores, sigue con los docentes y después con las instituciones. Por ello también es importante que en el aprendizaje de la ley se eduque a todos los estamentos. Así, el recurso de amparo, incluido en la ley de leyes, es fundamental porque atraviesa todos los estamentos de la sociedad como medio de poner un límite a posibles deformaciones, desviaciones y falsas interpretaciones. El amparo recupera la posibilidad de defensa de todo habitante de este suelo y posibilita la dignidad de un camino justo y libre ante la posible expropiación autoritaria de su libertad, nivel de decisión y autoridad. También posibilita la regulación de las relaciones del poder social, ya que de no existir quedaría en autoritarismo y violencia social, que deformarían los modelos de identificación nacional, sociales y familiares. Señor Presidente, no hay organización nacional posible si el hombre es avasallado o aniquilado por un aparato externo a su propia existencia, por lo que debe tener caminos de protección. Apoyo el proyecto de mayoría porque retorna la espontaneidad con que distingue Julián Marías el sistema de las libertades y sin cuya vivencia se retroceden los hábitos y en las bondades que goza dicho instituto. Con respecto al habeas corpus, si bien no me voy a referir, no puedo de dejar reconocer su bondad en cuanto a garantía que asegura su efectividad de la libertad personal. Como justicialistas, debemos hacer jugar doctrinariamente la conjunción de las libertades individuales con el interés social y comunitario para posibilitar una verdadera democracia con justicia social, donde cada uno sea responsable y consciente de sus propios derechos. Si bien el recurso de amparo de acuerdo al despacho de mayoría puede interponerse en defensa al ambiente, al usuario, a la competencia, al consumidor, yo me quiero referir brevemente al amparo frente a las discriminaciones. La experiencia histórica de este siglo es suficientemente elocuente como para demostrar que los conceptos de civilización y democracia carecen de rigor cuando una minoría étnica o una determinada manera de pensar son elegidos responsables de las falencias sociales. La discriminación implica alguna forma de marginación social fundada en un juicio adverso respecto a ciertos individuos o grupos. En cuanto al tema del amparo, existen dos situaciones de discriminación que haré referencia: la discriminación de la mujer y la discriminación racial. En cuanto al tema de la mujer, fundamentalmente no se trata de una cuestión de una lucha intersexos, es un aspecto particular de las luchas de la liberación humana de toda forma de opresión y dominación. Consecuentemente, no puede aislarse de la problemática general de la sociedad. Es importante las acciones de amparo en los temas de acciones positivas, ya que remueven obstáculos que limitan de hecho la igualdad y la libertad de las personas. Todo lo que podamos hacer en esta Constitución, en el tema de la mujer, es importante, porque no solamente estamos aportando para nuestra sociedad, sino que también
estamos viendo que la lucha de tantas mujeres en nuestra historia no fue en vano. Sabemos que la ley y la Constitución no es todo, pero abren caminos. Y hoy, como siempre, se hace camino al andar. En cuanto al tema de la discriminación racial, siempre pensé que ese no era un tema candente en nuestro país, que había cosas que sucedían en Alemania o en África. Pero hay cosas, señor presidente, que se escriben, hay cosas que se leen y hay cosas que se dicen allá a lo lejos. Pero hay otras cosas que se sienten, hay otras cosas que se sufren, sobre todo cuando atacan a nuestro país. El 18 de julio pasado el terrorismo se instaló en la Argentina, que espero que no sea para siempre, como dijo el ministro del Interior. Quisieron discriminar a un pueblo, nos atacaron como país, pero todos sentimos la misma cuota de terror y espanto. A partir de ese momento se originaron situaciones de discriminación, quizás teniendo como origen al miedo. Por eso yo quiero decir, señor presidente, que he venido a esta convención como argentina y como ciudadana, pero también soy parte de un partido a quien se le ha hecho desaparecer mucha gente y se le ha quitado la libertad a muchos en la década del 70. Que soy parte de un género que ha sido discriminado a lo largo de la historia. Y también soy parte de un pueblo a quien se le ha matado 6 millones de vidas en un holocausto y que sigue siendo objeto de odios y de discriminaciones en el mundo. Por eso me parece tan importante lo que hemos hecho en esta Constitución, de elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos y también estos 2 institutos de amparo y habeas corpus, porque significa que nos estamos preocupando por nuestras generaciones futuras en lo que se refiere a la protección de las libertades. Además, creo que tenemos un compromiso con nuestra historia, un compromiso con los que ya no están, con los que amaron la libertad y comprendieron que ella solamente estaba en sus pechos, con los que gritaron paz y solo hallaron los cadáveres de sus hijos muertos. Señor presidente, yo creo que ni todos los tiempos, ni todos los lugares, ni todas las mujeres, ni todos los hombres somos iguales. Algunos aman la violencia, otros amamos la libertad, perseguimos la libertad. La aventura de vivir requiere de una espiritualidad constante para no olvidar aquello, que la lucha de nuestro proyecto es una nueva persona, es un nuevo ser humano, es un nuevo país. Ese país que va a surgir a partir del 24 de agosto con nuevas reglas de juego. Ese nuevo país que al descorrer los caminos de la historia, al llegar a la cúspide, podamos mirarnos de frente y a los ojos, y al decir paz y al decir libertad en esta tierra no quede solamente en palabras. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora convencional.